Muy buenas noches, Conciencia uno. Buenas noches, saludo a todos los practicantes de la conciencia, practicantes de la meditación, practicantes de una práctica interior, de un camino espiritual. Conciencia uno es un programa que iniciamos hoy donde vamos a hablar sobre la conciencia, vamos a hablar sobre las búsquedas, sobre las culturas tradicionales, iniciáticas como por ejemplo la cultura tibetana. Y si tienen algo que decirnos para todos nosotros en esta época, un programa para practicantes de cualquier tradición. No somos sectarios, yo ahora estudio con su eminencia Garchin Rinpoche, que será una fuerza espiritual que nos guiará. Él es mi lama raíz. Invocamos a la Divina Madre Divina Tara para que nos guíe en este programa. Y aunque estoy muy fuertemente influenciado y practicado con el budismo tibetano Drikung Karyupa, de los Karyupa, no será un programa sectario. Hablaremos de diferentes autores, hablaremos de libros, hablaremos de las diferentes prácticas, de los diferentes caminos, y hay programas que nos ayudan mucho, que nos abren puertas. Veía lo de la fonda filosófica, pero de repente ahí nuestro querido Darin tiene unas ideas un poco confundidas acerca de lo que es el karma, y yo sí quisiera tocar esos temas aquí, y también unas ideas no muy claras acerca de, o escepticismo inclusive de la reencarnación o el retorno. Entonces es un programa un portal que mi idea es ampliar y tocar temas de la mística universal, de la sabiduría perenne, recomendarles libros, tocar algunos temas y comprender que la mística, el camino interior, la conciencia primordial, la conciencia única, por eso es conciencia uno, es un punto central a través del cual o alrededor del cual giran muchas de estas prácticas. Y vivimos una época difícil. Un autor que les recomiendo mucho es René Guénon, y su libro El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Vale la pena mucho que lo lean ustedes. Tiene otro más o menos con este tema, que es la crisis del mundo moderno. También se los recomiendo. Camino interior, la mística no es nada más una forma de vivir, no es nada más una filosofía o una filosofía de vida, es un camino, diría el Buda Sakyamuni, para descubrir la propia naturaleza de nuestra conciencia. Y ese es el punto aquí. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la mente? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de que estemos aquí? Y podemos ver tres aspectos, tres niveles, tres partes del proceso. Primero es cultivar, acercarnos a esta conciencia de sí. Después a una conciencia ecológica y social, donde hay empatía con los demás y responsabilidad con la madre naturaleza. Y después esta conciencia única o esta conciencia de trascendencia. Y bueno, iremos tocando estos temas. Trataremos que
sean cápsulas pequeñas. Y en estas épocas pues es importante, creo yo que es importante hablar sobre la conciencia y la época en la que nos tocó vivir y apegarnos a la práctica, apegarnos a las enseñanzas, a la que cada quien tenga en su tradición. Y si te topas con un buen maestro, qué bueno. Pero si no, siempre entender que primero hay que apegarse a la propia práctica y verificar por uno mismo todo. Esto no es racionalidad nada más, esto no es conocimiento nada más erudito o académico, esto es una práctica, esto es un camino, esto hay que practicarlo. Son otras posibilidades, otras facultades de la conciencia que hemos olvidado mucho en Occidente. Y luego cuando se manejan de una manera tan trivial, tan superficial que no nos ayuda. Pues esta es la idea. Hablaremos un poco de los yogas, de los canales, los vientos, el porqué de las sadhanas y analogías hacia la cristiandad, hacia la mística cristiana o a la mística judeocristiana y otros caminos y sus analogías. Llevo más de 30 años, en 1982 leí antes mucho y en 1982 comencé con Jiddu Krishnamurti en un retiro. Luego conocí las prácticas, no nada más las enseñanzas de Gurdjieff y el Cuarto Camino, y después ya empecé a deslizarme hasta a poco hacia este camino de los yogis tibetanos, de los grandes yogas tibetanos que considero que son herederos de la espiritualidad quizás más profunda, más madura, que se ha conservado. Tiene algo que decirnos este mundo tradicional antiguo. ¿De qué se habla cuando René Guénon habla de las tradiciones y los caminos iniciáticos en una cultura tan materialista y contrainiciática y antitradicional con la que vivimos? Saludos a todos los practicantes, que tengan una buena semana, una buena noche, y aquí estaremos poco a poco subiendo estos colaboraciones. Gracias. Om